formalmente instalada y vamos a tener reuniones que tiene pues su incidencia tanto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esas son las actividades que vamos a desarrollar el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por la presencia. Vamos a dar inicio entonces a nuestra primera parte, a la primera parte de la presente jornada, con una actividad que tiene que ver con la presentación de la guía para la prevención de la tortura e instituciones nacionales de derechos humanos y el compendio de buenas prácticas sobre el grupo de trabajo sobre prevención de la tortura y malos tratos. Como ustedes saben, hay un grupo de trabajo que tiene que ver con la prevención de la tortura, que por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Bolivia, que es parte también de la Defensoría del Pueblo y está compuesta por 11 países que son Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay, quienes desde las respectivas instancias institucionales han ido aportando con información, con insumos acerca de las buenas prácticas que se han ido presentando también en cada una de estas instituciones, en diferentes temas, básicamente en 4 líneas que tiene que ver, uno con cultura de transparencia en lugares de detención, otro que tiene que ver con protección de las personas privadas de libertad y sus grupos familiares, un tercer componente que es cooperación y diálogo constructivo, y un último que tiene que ver con el sistema global de prevención de la tortura. En estos 4 componentes se ha hecho un relevamiento de información, de buenas prácticas a partir de este grupo de trabajo, reitero, que ha sido integrado por 11 defensorías, procuradurías de derechos humanos y también la información que a partir de los mecanismos nacionales de prevención se ha ido brindando. Entonces, la presentación ahora corresponde al encargado del grupo de trabajo, Juan Ledesma, que es del mecanismo. Antes, sin embargo, vamos a tener una intervención adicional. Consuelo me estaba mencionando, por favor. Sí, muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar presentes en esta sesión, que es muy importante porque tiene un doble cometido. Primero, muchos de ustedes nos hicieron el honor de contar con la grata presencia, a nivel virtual. Comentaba que todavía no. Un segundo, por favor. Sí. Hola. Hola. Nos vamos a quedar. quedar sin oído. Hola.
Comentaba que vamos a contar con la muy grata presencia de la señora Bárbara Bertrand, de la Asociación para la Prevención de la Tortura, no sin antes poder agradecer el enorme apoyo y colaboración que ha brindado a la RINCA desde el primer día. El año pasado, estando en Ginebra, Suiza, de nuestras primeras reuniones formales fueron con la asociación, que nos recibió con los brazos abiertos, conoce muy bien a los mecanismos nacionales de derechos humanos, de prevención de la tortura en las Américas, ha brindado enorme apoyo y colaboración a nuestra red, así que dejamos el uso de la voz a Bárbara, dándole la más cordial bienvenida desde este espacio. Bienvenida, Bárbara, y te escuchamos. Muchas gracias, Consuelo. Buenos días a todas y todos. Desde la APT agradecemos mucho por la invitación a este espacio y en esta oportunidad saludamos al secretario general de la RINCA y defensor del pueblo de Bolivia, el señor Pedro Francisco Casella Caro, y a su equipo. También un saludo a Consuelo Olvera, la secretaria ejecutiva de la RINCA, con quien tengo la oportunidad de brindar esas. En un tiempo donde la prohibición de la tortura todavía tiene que ser reafirmada con fuerza y alta voz, el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos y de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura es crucial, especialmente como puente entre los estándares internacionales y la implementación en el respeto a la prohibición a nivel nacional. Y este papel de la CNDH fue reafirmado en noviembre de 2023 durante la 14ª, no sé cómo se dice en español, la Conferencia Mundial de la CNDH sobre el tema de prohibición y prevención de la tortura, que tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca. Esa declaración fue adoptada por 85 INDH, llamada la Declaración de Kiev-Copenhague, precisa de manera muy clara y actualizada el papel de la CNDH en la lucha contra la tortura, focalizando en los mandatos de promoción, prevención, en particular cuando las CNDH son mecanismos nacionales de prevención, pero también el tema de protección y de cooperación con otros. Y en este tema de cooperación, en noviembre de 2023, también en Copenhague, aprovechando la oportunidad de estar todos allá, la APT y la RINCA firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer esta línea de trabajo conjunto en lo que respecta a la prevención de la tortura y especialmente sobre el mandato de transparencia a lugares de detención, pero también diseminación y promoción de los principios Mendes. Entonces, este convenio representa un esfuerzo al nivel regional para promover medidas que contribuyan a la prevención de la tortura en las Américas. Y hoy tenemos la oportunidad de presentar de discutir los dos primeros compromisos derivados de este convenio. Primero, la traducción de la guía revisada de prevención de la tortura para INDH, que va a ser presentada por mi colega Verónica Filipeski, que también está conmigo aquí en Ginebra. Y segundo, con el esfuerzo del Grupo de Trabajo de Prevención de la Tortura de la RINCA, compuesto por mecanismos nacionales de prevención de la tortura, que busca recopilar buenas prácticas implementadas en el terreno que promueven la prevención y la reducción efectiva de los riesgos de tortura y malos tratos. Entonces, esperamos que esas iniciativas detonen conversaciones y reflexiones regionales sobre la importancia de estas buenas prácticas,
que demuestran que la prevención de la tortura realmente funciona compartida. Estoy convencida que vamos a tener una muy fructífera discusión e intercambio y reitero que la APT está a disposición para apoyar la RINCA y las INDH y los mecanismos en la región también. Y creo que para terminar, en este año estamos celebrando el 40 aniversario de la Convención de la ONU contra la tortura y creo que es una muy buena oportunidad para reforzar, diseminar el trabajo y celebrar el papel crucial de la CNDH y de los mecanismos incluidos en la región. Creo que juntas y juntos podemos avanzar en la tortura, en la prevención de la tortura y malos tratos, y para crear sociedades sin tortura o malos tratos. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, por esta oportunidad de poder colaborar conjuntamente, y así lo seguiremos haciendo en cumplimiento de nuestro convenio de colaboración. Toca el turno de escuchar a Verónica Bellepichi, que además es autora original de esta guía, junto con, insisto, el Foro Asia-Pacífico, nuestra red hermana en esa región, y que nos brindaron la oportunidad de poder hacer una traducción acuciosa, cuidadosa de este desarrollo. Así que bienvenida, Verónica. Te escuchamos, y también mientras te escucharemos y veremos desde la pantalla, también vamos a ir proyectando esta guía que habremos de lanzar de manera conjunta desde Ginebra, desde el Foro Asia-Pacífico y desde las Américas, por el valor y la importancia que tiene este desarrollo. Así que nuevamente, gracias, Verónica, y el auditorio es tuyo. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un placer muy grande poder participar en esta sesión dedicada al trabajo de la RINCA en el tema de prevención de la tortura. En mi intervención quisiera hablarles brevemente del contexto y del contenido de esta guía mencionada por Consuelo Olvera, la cual se enfoca en el tema de las INDH, el rol de las INDH en justamente la prevención de la tortura y otros malos tratos. Quisiera compartirles unas diapositivas, si es posible, si me permiten, si me dan un momento para compartir pantalla. Y ahí me dicen si puede ser, si pueden... Ya la vemos, muchas gracias. Ya la vemos. Perfecto, muchas gracias. Antes de todo, también decir que la salvedad, que gracias por la autoría, darme la autoría de la revisión de la guía. Realmente es una autoría parcial, porque la guía original fue, digamos, publicada hace más de 10 años, en 2010, y, digamos, los autores en ese momento, de hecho, Bárbara en ese momento fue la autora de la guía original, y otras personas colaboraron, y yo me encargué, digamos, de la revisión junto con otras personas. Así que, bueno, solo para aclarar y no tomar todo el mérito. La guía original, como les dije, se publicó en 2010, y fue en ese momento un esfuerzo conjunto entre la Asociación para la Prevención de la Tortura, la APT, como bien lo dijo Consuelo, el foro también de INDH de Asia y Pacífico, o APF por su sigla en inglés, y también en ese entonces la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En 2021, un poquito más que 10 años más tarde, se decidió, la APT junto con el Foro de Asia y Pacífico, decidieron llevar a cabo una actualización de esa guía. Y eso por dos razones principales. La primera razón fue para poder incorporar la perspectiva de género y el enfoque interseccional a lo largo del documento, porque sí se vieron algunas lagunas en ese sentido, y sí se pensó necesario realmente poder incorporar esa perspectiva, por ejemplo, en hacer referencia al marco internacional y regional de derechos humanos de prevención de la tortura con ese enfoque, pero también al incluir un lenguaje inclusivo a lo largo del documento, incluir problemáticas específicas que enfrentan las mujeres, las niñas, las personas LGBTIQ+, en relación con la tortura y otros malos tratos, y la identificación de estrategias de prevención de la tortura con enfoque de género. Y por otro lado, más de 10 años después de haberse publicado la guía original, se vio también la necesidad de actualizar parte de su contenido para poder reflejar los avances más recientes y pertinentes relacionados con la prevención de la tortura. Solo con decir, y aquí lo vemos en la pantalla, que cuando se redactó la guía original y cuando se publicó, porque se redactó incluso antes del mayo 2010, pero cuando se publicó en mayo 2010, aún no se habían adoptado realmente instrumentos muy importantes para la prevención de la tortura y malos tratos. Para mencionar aquí solo algunos, la regla de Bangkok, que fueron adoptadas unos meses después, en diciembre del 2010, las reglas Nelson Mandela, que todos conocemos, que fueron adoptadas solo en 2015. Y en ese entonces, en 2010, todavía no estaban todavía las reglas mínimas anteriores. Y, por ejemplo, los principios de Méndez tampoco estaban en ese entonces, se desarrollaron y se lanzaron muy recientemente, en 2021, justo cuando se estaba actualizando, llevando a cabo la actualización de la guía. Y en relación al papel específico de la CNDH en la prevención de la tortura, en los últimos años también se ha reconocido cada vez más ese papel fundamental. Por ejemplo, en la declaración, en la resolución que se adoptó a nivel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018 sobre INDH, que reafirma ese papel importante, y también las declaraciones posteriores al 2010 de la GANRI. Además, desde hace unos años, como ustedes saben, el mandato de la CNDH como mecanismo nacional de prevención en virtud del OCCAT, del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, también se evalúa por parte de la Alianza Global de INDH, la GANRI, como parte del proceso de acreditación sobre los principios de París. En cuanto al protocolo facultativo en particular, al momento de publicar la guía, ahí vienen algunas cifras. En mayo del 2010, solo 51 estados habían ratificado ese protocolo, 12 de los cuales en el continente americano, en particular en América Latina, y de esos 51, solo 32 estados habían ya designado su mecanismo nacional de prevención, y solo 2 en América Latina en ese entonces. Al día de hoy, la situación es bastante distinta. Ha habido mucho avance en ese sentido, y al día de hoy contamos con 93 estados parte del protocolo facultativo y 78 mecanismos. Y como lo decía el defensor al principio, evidentemente muchos más en el continente americano, ¿no?, que en 2010. Y la guía, obviamente, esa guía actualizada que presentamos el día de hoy, refleja los desarrollos hasta el 2021, que fue el momento en que se realizó esa actualización. Pero obviamente estamos conscientes de que la prevención de la tortura sigue avanzando, no es algo que estático. Y así como sigue avanzando la labor que ustedes realizan
como INDH en ese ámbito de prevención de la tortura, como lo demuestra la declaración que se mencionó antes por parte de Bárbara Bernat de Kiev Copenhague, ¿no? Sobre la prohibición, prevención y promoción de la prevención de la tortura. Y más recientemente, en esos últimos días, también hubo una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos aquí de la ONU en Ginebra sobre tortura que reafirma el importante papel de la CNDH en la prevención. La guía actualizada se publicó en 2022 en inglés inicialmente y el día de hoy realmente nos complace poder presentar su traducción al español, lo cual ha sido posible gracias a la colaboración muy estrecha con la RINCA a través del apoyo financiero de la Unión Europea. Ahora, permítame ahondar un poquito más en el contenido de esta guía. Si quiero, paso a la siguiente. Ya se resaltó, ¿no?, ese papel único que las INDH desempeñan como agentes de prevención de la tortura, debido a su amplio mandato de protección y promoción de los derechos humanos. Y esta guía pretende justamente apoyar a las INDH a desempeñar ese papel en la práctica, llevando a cabo acciones concretas para prevenir la tortura y otros malos tratos. Para ello, la guía proporciona el marco legal para la prevención de la tortura, que incluye la definición de tortura y todos los estándares, los principales estándares, tanto internacionales como regionales, que prohíben la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además del marco legal, que es fundamental y es muy importante, también quisiera resaltar otro aspecto que me parece muy importante y muy único de ese documento, que es el marco conceptual específico sobre prevención de la tortura que ofrece esa guía y que constituye una referencia para todos aquellos actores que trabajamos en ese ámbito de prevención de la tortura. De hecho, la definición de prevención de la tortura que se desarrolla en esa guía se ha utilizado también a nivel internacional, a nivel de las Naciones Unidas, para definir la prevención de las violaciones de los derechos humanos de manera más general. El enfoque de prevención de la tortura busca reducir los riesgos, abordando esas causas fundamentales mediante un diálogo sostenido con las autoridades, con distintas autoridades pertinentes. Y ese es un elemento clave del enfoque preventivo. Y para ello se requiere un abordaje holístico que empiece con la identificación y el análisis de esos factores de riesgo, que aumenten estas posibilidades de que se produzca la tortura u otros malos tratos. Y la guía realmente proporciona un análisis de esos distintos factores de riesgo, ya sean relacionados con los entornos políticos, sociales, culturales o institucionales de los países, o con los lugares, los momentos o las prácticas de mayor riesgo, como por ejemplo son los lugares de privación de libertad en general, o también los primeros momentos de la detención, que son una situación de mayor riesgo para las personas que están privadas de libertad. También se brinda un análisis en esa guía respecto a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que sufren condiciones de desigualdad, de discriminación estructural e interseccional, como lo son las mujeres, las personas con discapacidad, las personas LGBTIQ+, entre otras, y las cuales tienen más probabilidad de sufrir tortura y malos tratos. En la guía también se describen, siempre en ese marco conceptual, se describen las intervenciones que se requieren para una estrategia integrada de prevención de la tortura. Y se representa esa estrategia como una casa
una casa de la prevención, aquí lo pueden ver, donde la base de la casa es realmente el marco legal que prohíbe la tortura y otros malos tratos. Las paredes de la casa son la implementación efectiva de ese marco legal y el techo está representado por los mecanismos de supervisión que monitorean el marco legal y su implementación. Vuelvo atrás, perdón. Las INDH están realmente en una posición única para poder contribuir en todos esos niveles que vemos aquí, en el marco legal, en la implementación de ese marco legal y en la supervisión. En cada uno de este nivel, esa guía describe en detalle la función preventiva de las INDH y brinda una serie de pautas operativas y medidas prácticas para prevenir la tortura y los malos tratos. A lo largo del documento también incluimos ejemplos de buenas prácticas de INDH de distintas regiones, así como preguntas clave para la reflexión y lecturas adicionales al final de cada capítulo, se puede decir así, pero también al final del documento con más referencias. Perdón. En cuanto a los distintos niveles, quisiera entrar un poquito más en detalle. En cuanto a la base de la casa de prevención, es decir, el marco legal para la prohibición y prevención de la tortura, las INDH desempeñan un rol clave en incidir por reformas legales, por ejemplo, para tipificar la tortura como delito, y asegurar que las pruebas obtenidas bajo coerción sean inadmisibles en el marco legal del país, y para penalizar todas las formas de violencia contra las mujeres, por decir algunos ejemplos, pero hay obviamente muchísimos más que la guía trata de abordar. Las INDH en ese nivel también tienen un rol clave a la hora de promover las garantías procesales que cumplan con los estándares internacionales y ofrezcan realmente salvaguardias efectivas, ¿no? Como lo son el acceso a un examen médico, el acceso a un abogado o una abogada, el acceso a poder comunicarse con familiares o personas allegadas, etc. Y también las INDH tienen un papel importante en alentar al Estado a ratificar los tratados internacionales y regionales de derechos humanos que sean pertinentes para ese tema. En cuanto a la implementación, entonces las paredes de la casa, la implementación del marco legal, las INDH realmente son clave para poder cerrar esa brecha que muchas veces ocurre entre la ley y la práctica, y ese es el caso muy evidente en la región, donde realmente hay un marco jurídico legal muy desarrollado, pero muchas veces el problema realmente está en su implementación en la práctica. Y eso es un papel que las INDH pueden desempeñar a través de distintas maneras, ¿no? A través de la revisión, por ejemplo, de esas garantías procesales en la práctica, a través de la investigación de las denuncias y quejas de tortura y otros malos tratos, y por ejemplo también a través de la capacitación a funcionarios o funcionarias públicas. La guía ofrece realmente pautas muy específicas sobre aspectos operativos y, por ejemplo, si tomamos el caso de las investigaciones de denuncias de tortura, la guía brinda realmente una serie de medidas prácticas sobre cómo recopilar información, cómo llevar a cabo las entrevistas a posibles víctimas de tortura o malos tratos, cómo integrar la perspectiva de género en todo el proceso de investigación, entre otros aspectos. Y en cuanto al tema de la capacitación, las INDH realmente pueden desempeñar un papel fundamental, no solo impartiendo clases directamente, pero también revisando los currícula, los planes de estudio y materiales de formación de las academias de formación de las funcionarias y funcionarios públicos, y también supervisando
esos planes, ¿no? El contenido, pero también su ejecución. En cuanto al techo de la casa, en cuanto a los mecanismos de supervisión, obviamente las INDH en sí son un mecanismo de supervisión y pueden desempeñar ese papel a través, por ejemplo, del monitoreo de los lugares de privación de libertad, pero también contribuyen a la supervisión a través de la colaboración con otros mecanismos, ya sean nacionales o internacionales o regionales, ¿no? Presentando, por ejemplo, informes, interactuando de manera directa con estos órganos y haciendo seguimiento de las recomendaciones internacionales. También las INDH tienen un papel fundamental, o sea, tienen un papel fundamental en la sensibilización de la opinión pública en materia de tortura y malos tratos. Y también pueden realizar investigaciones públicas sobre temáticas relacionadas con la tortura y malos tratos que vayan más allá de las denuncias individuales de las que hablé anteriormente. Y ahora quería pasar a la diapositiva siguiente sobre realmente el protocolo facultativo, porque la guía dedica una sección específica al rol de la CNDH en relación con el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, ya sea en la promoción de su ratificación, donde eso no haya ocurrido todavía, y también una vez que se haya ratificado ese protocolo, en todo el proceso de consulta para designar y establecer un mecanismo nacional de prevención de la tortura, o también brinda pautas en relación al ejercicio del mandato de Mecanismo Nacional de Prevención una vez la INDH esté designada, lo cual, digamos, actualmente en el mundo es la mayoría de mecanismos son INDH. También se brindan pautas para aquellas INDH que no han sido designadas como mecanismos, pero que pueden contribuir al sistema preventivo del protocolo facultativo de distinta manera, ¿no? Ya sea colaborando con el Mecanismo Nacional de Prevención, cooperando con el subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas. Y por último, traté de abordar muy resumidas cuentas, porque la guía es bastante extensa, el contenido de esta guía, que realmente esperamos que pueda ser de su interés y de su utilidad en la labor que realizan en la prevención de la tortura. Y en ese sentido quisiera también mencionar una herramienta adicional que hemos desarrollado desde la APT sobre la base de esa guía, que se trata de un nuevo curso en línea sobre INDH y prevención de la tortura. Ahí lo ven en la pantalla, que está disponible gratuito en nuestra plataforma en línea sobre aprendizaje en línea que se llama Comunidad de Aprendizaje sobre la Prevención de la Tortura. Así que con eso termino mi intervención y les agradezco por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por esta presentación. Queda muy claro que es una herramienta dinámica, de fácil acceso, y que sobre todo esperamos que las instituciones nacionales se apropien de esta herramienta, que les será de muchísima utilidad en su uso cotidiano, en sus tareas cotidianas de prevención de la tortura. Así que muchas gracias nuevamente por esta presentación. Muy bien, ahora sí, reconduciendo la inicial presentación, yo creo que sí es pues reiterar la participación de Bárbara Bernat a partir de la APT, también la presentación de Verónica Filipeschi, que nos ha mencionado básicamente la estructura de la guía, que va a ser de gran utilidad, digamos, en las diferentes instituciones integrantes de la propia red.
Esta sesión tiene dos objetivos. Por un lado, estaba vinculada a la presentación justamente de la guía, y por el otro, la presentación de un informe que tiene que ver con las buenas prácticas, como decíamos, que se han ido desarrollando en las diferentes instituciones de derechos humanos que son parte componente de la red. Para este efecto le vamos a ceder la palabra a Juan Ledesma, que él es el coordinador del Mecanismo Nacional de Prevención de Bolivia, pero también está a cargo del grupo de trabajo que, como hace rato decíamos, tiene 11 componentes, insumos que se han ido relevando a partir de diferentes países, las prácticas que se han ido dando en líneas de acción que ahora nos va a comentar Juan. Entonces, le cederemos la palabra. Por adelante. Gracias, defensor, y un saludo fraterno a todos los defensores, defensoras y sus representantes acá en Bolivia. Mientras ponen la presentación, yo quisiera primero resaltar este paso importante que ha propiciado la RINCA desde nuestras conversaciones y el trabajo que se ha ido planificando desde la Secretaría General de la RINCA. Se ha concebido estos espacios de intercambio de información para potenciarlos, y es así que la RINCA ha propiciado este grupo de trabajo sobre prevención de la tortura. En este grupo nos encontramos trabajando actualmente 11 países, ¿no? 11 países. En la primera columna están las instituciones nacionales de derechos humanos que no son mecanismos, no cobijan a mecanismos nacionales de prevención: Canadá, Honduras, Colombia, Argentina. Y en la segunda columna están las instituciones nacionales que sí cobijan a mecanismos nacionales de prevención: México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay. Este trabajo que se ha ido ha permitido sobre todo este contacto con el trabajo que realizan nuestros pares. Ha sido muy beneficioso escuchar y conocer de manera cercana el trabajo detallado de estas personas. En esta presentación vamos a dar un panorama, un breve resumen de los aportes que han ido brindando las instituciones nacionales. Por supuesto, en el documento, es un documento amplio donde pueden encontrar el detalle de todas las prácticas que han compartido amablemente todos los colaboradores de esta práctica, ¿no? Empezamos con el tema de lo que nos mencionaba nuestros colegas, amigos de la APT. ¿Se escucha, no? El tema de lo más importante, o la razón por la cual existe este accionar contra la tortura, es porque los riesgos de la tortura se pueden o se aumentan en aquellos lugares donde no existe supervisión. Y por eso es que las instituciones nacionales de derechos humanos y sus mecanismos nacionales de prevención quieren trabajar o han ido trabajando en el tema de construir una cultura de transparencia, ¿no?, a base de la supervisión. Vemos el tema de Canadá, que supervisan todos los lugares de privación de libertad, entre ellos para no solamente el tema carcelario, sino también niños, centros de adultos mayores, migrantes, y lo hacen analizando además los impactos interseccionales que existen, que provoca esta privación de libertad en grupos particulares, como su población indígena o afrodescendientes, o también población de calle. Vemos a la Defensoría de Colombia, que en su supervisión a lugares de detención han encontrado también problemáticas como aislamientos prolongados en lugares precarios, y el uso inadecuado de la fuerza, que incluye el gas pimienta también en lugares cerrados, y todo el bloqueo institucional al interior de los centros sobre las denuncias, para que éstas no lleguen a conocimiento de las autoridades competentes. Se quiere iniciar con estos dos países, Canadá y Colombia, porque son los dos
países que todavía no han ratificado el protocolo facultativo de Naciones Unidas contra la tortura, por lo cual me permito hacerles llegar nuestro gran apoyo y ánimo para que continúen con sus esfuerzos para ratificar el protocolo facultativo y se unan a este sistema global de prevención que tiene el OPCAT. Continuando con las buenas prácticas, pasamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que a través de su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha planteado algo que es muy importante, que es este cambio de paradigma entre lo que es la prevención y la reacción, ¿no? La estrategia que ha utilizado México ha sido una estrategia de acercamiento con las instituciones que les ha permitido transitar desde una óptica, desde ser percibidas como un ente fiscalizador y de atención de quejas, a ser un ente que supervisa, además que acompaña, y un actor y un aliado importante para el fortalecimiento institucional. Vemos que también que en el contexto del COVID, nuestras instituciones han seguido trabajando. Tenemos acá los ejemplos de Panamá y de Argentina. En Panamá han iniciado 2 procesos nacionales de visitas conjuntas, focalizados en niños y adultos mayores, ¿no? Y en Argentina también han realizado a través han recabado información de datos sobre las personas que tenían o no acceso a las vacunas, ¿no? Esto ha permitido también fortalecer el tema del acceso a los derechos, incluso en situaciones tan complicadas con lo que hemos vivido durante la pandemia. La Defensoría de Perú, por ejemplo, nos muestra un buen ejemplo de supervisión focalizada, donde diferentes poblaciones vulnerables han tenido la atención, entre ellas la población LGTBI, donde se han identificado diferentes falencias y se han hecho recomendaciones y acciones para solucionarlas, como el tema del registro de casos de violencia, el tema de normas reglamentarias, donde se permita ejercer o vestir, por ejemplo, el derecho a la vestimenta según su inclinación de género, por supuesto guardando los temas de seguridad, para que los implementos que se utilicen no atenten contra la seguridad de las personas. El derecho a la visita íntima, sin ningún tipo de discriminación. Y el tema de las requisas, donde se establezcan normas claras que permita que las visitas sean requisadas sin ningún tipo de vulneración ni acciones que atenten contra su dignidad. Ahí pasamos a la parte de la elaboración de estos protocolos, como le mencionaba con Perú. También vemos en Costa Rica un avance muy importante en el tema de protocolos, porque como lo mencionaba, la APT, hay una problemática que es mundial, pero muy asentada en nuestra región, que es el tema de la disparidad entre la norma y la práctica, y para eso nuestros esfuerzos también van encaminados a ello, ¿no? Vemos el ejemplo de Costa Rica, que ha estandarizado los registros y salvaguardias para personas detenidas en delegaciones policiales. Es decir, ha ido recopilando todas las directrices, ha ido monitoreando además el cumplimiento de esas directrices, identificando que no se cumplían y nuevamente fortaleciendo hasta lograr un protocolo unificado donde las personas tenían claramente establecido todos sus derechos al momento de detención, entre ellos la comunicación sobre los motivos de su detención, la comunicación a terceros o sobre los lugares de la detención, el acceso a alimentos, a agua, el acceso a un abogado, y esas cosas que parecen básicas, pero en muchas realidades no se cumplen adecuadamente. La Defensoría del Pueblo de Ecuador nos ha mostrado también interesantes avances en el tema de protocolos, por ejemplo, para evitar las revisiones invasivas a niños, niñas y adolescentes, protocolo para personas con problemas de alcohol y drogas, aportes al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y también hay
otros trabajos que han ido avanzando, el tema de, por ejemplo, en el tema de protestas sociales, ¿no? En Bolivia nosotros hemos tenido un antecedente muy fuerte del 2019 de protestas sociales, y estos espacios de colaboración entre las instituciones nuestras están permitiendo conocer cómo han ido afrontando o cómo son los mecanismos que utilizan para estas situaciones similares, ¿no? Cómo controlamos la violencia, la tortura, los malos tratos en protestas sociales, y esto nos sirve de mucho para alimentar también problemas comunes. Protección, libertad. En Honduras, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha ido haciendo un seguimiento al estado de excepción, y porque en Honduras han tenido estados de emergencia, ¿no? Desde el 2019, 2022, 2023, a su sistema penitenciario, donde su institución nacional ha ido abogando para que se desmilitarice todo el tema carcelario, ¿no? Argentina, donde vemos que la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina han ido emitiendo, ante esta falta de un enfoque de justicia juvenil, han ido emitiendo opiniones consultivas, recordando a los jueces que el arresto domiciliario solo puede ser rechazado cuando se acredite que sea perjudicial a los niños. Vemos un caso también para la protección, el tema del litigio estratégico que hemos utilizado en Bolivia, que lo tomamos con mucha cautela, porque evidentemente el protocolo facultativo de Naciones Unidas, el OPCAT, hace un especial énfasis en el tema del diálogo constructivo. Pero, ¿qué pasa si ese diálogo constructivo no llega a buen puerto? Entonces, en Bolivia estamos utilizando lo que hemos denominado, o se denomina también el tema del litigio estratégico, y hemos utilizado la justicia constitucional para permitir que las autoridades, posibilitar que las autoridades competentes cumplan las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. Es así, por ejemplo, en un caso de un penal, se ha logrado que un sector del penal que estaba en absolutas condiciones inhumanas, que no tenía luz natural, no tenía ventilación, no tenía acceso a baño, ducha, ese penal sea remodelado y tenga este acceso, gracias a esta acción constitucional que ha ido forzando a las autoridades nacionales competentes a tomar cartas en el asunto. Algo similar sucede con la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, que también comparecen ante tribunales, presentan pruebas, y también según la naturaleza de cada caso y las declaraciones de interés público, ellos pueden medir su participación dentro de cada proceso. Y el tema de comparecer o aportar a los cambios legislativos, también a raíz de las invitaciones que reciben para su opinión consultiva, o también cuando consideran que una ley puede tener relevancia para los derechos humanos en su país. Volvemos al tema de Panamá, donde se han realizado mecanismos de sistematización, también focalizados en el tema de mujeres, donde se recomienda a los penitenciarios reunir esa información específica de las necesidades en razón de género, y a raíz de ese conocimiento de necesidades específicas, por ejemplo en el tema de salud, el acceso a médicos, cuán fácil la accesibilidad y el tipo de médicos, ¿no? Por ejemplo ginecólogos, para que estas necesidades específicas se basen en la evidencia que sus sistemas de registro tienen. Otra parte importante que también lo menciona la APT es el tema de educación y difusión que se realiza no solo con las entidades públicas o en el servicio público, sino también el trabajo a todo nivel, ¿no? Campañas, y nosotros hemos hecho un programa que se llama Libros por Rejas, que tiene que ver no solamente para un proceso interno que ayuda a las personas privadas de libertad en su proceso de reinserción social, sino también estamos incidiendo con los jueces para que esto sirva para la redención de pena. Horas de lectura que son intercambiadas para reducir su pena, y se ha logrado también hacer gestiones para potenciar 24 bibliotecas con 14.000 libros.
En Costa Rica han utilizado el tema de afiches para las delegaciones policiales, pero acompañadas con todo un proceso de capacitación, precisamente de todo este tema, de este protocolo de monitoreo que tienes al momento de la detención. Además de ello, el sistema de monitoreo para los lugares donde existe de privación de libertad de jóvenes, donde se está analizando no solamente las características de las víctimas, sino también de los agresores. En Uruguay se han implementado ciclos de diálogos, talleres de exposición fotográfica en salud mental para sensibilizar sobre en los problemas de salud mental en lugares de detención y también contribuir a cambios y modificaciones normativas. En México, pulsado la parte de impunidad. La impunidad es un problema muy grave en toda la región. En Bolivia, yo les paso el dato que todavía no tenemos una sentencia condenatoria ejecutoriada firme por el tema de tortura. Eso tiene que ver también con la base normativa que nos mencionaban los amigos de la PT. Nosotros lamentablemente venimos arrastrando una obligación estatal del tipo penal de tortura por 22 años. 22 años que el Comité contra la Tortura recomienda a Bolivia. El 2001 ha sido la primera vez que ha recomendado y hasta ahora no estamos pudiendo lograr ese cambio. Ahora estamos felizmente con un proyecto ya a instancia legislativa y esperamos que llegue pronto. El tema de México, les decía que han impulsado investigaciones específicas de casos de tortura y comunicación estrecha con los fiscales y las comisiones a nivel federal, ¿no? de entidades federativas. En Honduras, y en la parte que estamos pasando ya a la parte de los esfuerzos de cooperación que se realizan, han realizado mesas técnicas de desinternamiento de personas privadas de libertad con enfermedades graves y fase terminal. Esta es una muy buena práctica, donde en estas comisiones, en estas mesas técnicas participan miembros de sus altas cortes, además de la Fiscalía, de Defensa Pública y bueno, por supuesto su Institución Nacional de Derechos Humanos y su Mecanismo Nacional de Prevención. Argentina, que se ha focalizado en el tema, bueno, en el grupo de trabajo, ¿no? El tema de justicia juvenil, y han venido trabajando en la mesa de justicia de Alianza Estratégica por los Niños, Niñas y Adolescentes. Y han ido trabajando por una serie de esfuerzos institucionales para sacar directrices de justicia juvenil y declaraciones que apoyen a todo este proceso de construcción y desarrollo normativo para una justicia juvenil que respete los estándares internacionales. Finalmente, resaltar que nuestra colaboración en el sistema global. Si bien, como había mencionado al inicio, tenemos todavía 11 participantes en el grupo de trabajo. Hay algunas instituciones nacionales que todavía no se han sumado a estos esfuerzos, pero sí queremos que los esfuerzos continúen, no solamente por el tema de que esto genera un intercambio regional a problemáticas comunes y reflexiones acerca de cómo abordar esas problemáticas, sino también desde RINCA aportar a nuestros sistemas interamericano y el sistema universal. Nosotros en nuestro trabajo nos basamos a diario en lo que esos sistemas nos dicen, tanto en su jurisprudencia como en sus opiniones, en sus observaciones generales, en fin, en toda esa documentación. Y lo que se está tratando de reflexionar y discutir es cómo nosotros también podemos dar o aportar del trabajo operativo día a día con las personas, esa cercanía que tenemos para ir construyendo pues una doctrina mucho más sólida, ¿no? Más sólida de ida y vuelta entre el trabajo operativo que hacemos nosotros y los sistemas interamericanos y el sistema universal. Entonces, ese es el gran reto que tenemos, seguir compartiendo nuestras experiencias, seguir apoyándonos y avanzar en esta tarea tan difícil que es el tema de la prevención y lucha contra la tortura. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por la exposición.
Por favor, si tuviesen alguna consulta, alguna reflexión, además de lo que ha expuesto Juan como parte del trabajo del grupo de trabajo, ¿no?, vinculado a la prevención de la tortura, pues estamos en el escenario, por favor. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias, Juan, por la exposición. Yo sí quisiera saber de dónde, o sea, cómo obtuvo la información de Honduras, porque Honduras tiene su Institución Nacional de Derechos Humanos, pero tiene un mecanismo nacional de prevención contra la tortura. Entonces no vi que estaba visibilizado el trabajo que hace el mecanismo o que se hizo en la pandemia, el trabajo que hacen ellos como una institución, digamos, independiente, porque no dependen del comisionado nacional, sino que tienen su presupuesto y tienen su independencia funcional, técnica, administrativa, presupuestaria. Entonces, sí me gustaría saber cómo fue esa comunicación o esa información, cómo llegó para este informe. Muchas gracias por la pregunta, y es precisamente que el grupo de la RINCA ha invitado a las instituciones nacionales de derechos humanos. Evidentemente en Honduras la institución nacional y el mecanismo nacional de prevención son entidades diferentes, ¿sí? Y lo que se ha sugerido en el grupo es invitar también, como en el caso de Honduras, como en el caso de Argentina también, a los mecanismos que son independientes totalmente o son instituciones separadas para unirse a esta tarea de reflexión sobre la temática de prevención de la tortura. Nosotros hemos trabajado y hemos invitado a la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero no está dentro del grupo todavía el mecanismo nacional de prevención. Lo mismo sucede con Chile, ¿no?, que tiene que su institución nacional, que ha sido también designada como mecanismo nacional, que tiene un equipo que nosotros hemos revisado también su conformación, sus reglamentos. Pensamos que tienen excelentes informes y estamos animando a diferentes países a unirse. Pero básicamente es eso. Por eso quisiera resaltar que este es un trabajo inicial. Esto es un trabajo que necesariamente debe ser complementado por más instituciones, por más prácticas e ir renovándose continuamente. No se trata de una publicación acabada, está lejos de ser la lógica, es una construcción permanente, de construcción común, de identificar obstáculos comunes y problemáticas, y eso es lo que quisiéramos lograr con el caso de Honduras y también con los otros países que todavía faltan unirse. Gracias. Consuelo quería tomar la palabra, por favor. Primero Alejandro. Gracias, muy amable, muy buenos días. Gracias por la presentación, muy atinada en muchas situaciones con respecto a los tratos crueles e inhumanos respecto a la tortura. En Guatemala pues tenemos una institución que yo siento que estas son paralelas a la función que hace el Procurador de los Derechos Humanos o los defensores, ya que no es rivalizar, pero de una forma el paraguas que realiza o las facultades que tiene el defensor del pueblo o el Procurador de Derechos Humanos, como lo podamos denominar en cada país, creo que está haciendo un símil. Y en el caso también de Guatemala, allá tenemos una Comisión Nacional de la Tortura que trabaja de una forma independiente a lo que es el trabajo del Procurador de Derechos Humanos, y creo que sería bueno, más que todo por nuestra región, tipo Centroamérica, casi tenemos los mismos problemas con los tratos inhumanos y crueles en los centros de privación de libertad, ya sean de hombres y de mujeres, pero yo creo que hay que enfatizar los centros de condenas. Y sí sería bueno que en el trabajo de investigación que están haciendo, pues abarcaran un poquito más a todos los países que tenemos estas instituciones que son directamente por lo que trata, lo que es los tratos inhumanos y crueles para los privados de libertad. Entonces sí creeríamos que, o en mi caso sí creería que sería bueno de que no solo quedarnos con los ciertos criterios que están manejando, sino hacer una investigación un poquito más amplia, porque a veces es increíble que nos damos cuenta que los problemas que se dan son hasta regionales.
y de esta forma las malas prácticas o las malas costumbres o las malas acciones pues a veces se llevan también por el tipo regional, y creo que sí sería bueno de que pudiéramos, o en su caso, que el momento que ahorita que nos comenta que está haciendo la investigación, pues abarcarla un poquito más y sí tomar en cuenta los países que tengamos una comisión de la tortura también, para que ellos, para que podamos tener un criterio mucho más amplio y más. Gracias. Gracias, Alejandro. Por favor, a César. Muchas gracias. Sí, en efecto, desde la Defensoría, el mecanismo de prevención contra la tortura forma parte de la Defensoría, teniendo como un mecanismo autónomo e independiente. Forma parte de la Defensoría. Este mecanismo tiene una situación muy particular. Por ejemplo, ellos realizan visitas constantes durante todo el año a todos los centros de privación de libertad. Ejemplo de estos centros, a los centros de rehabilitación social, a las casas de acogida para niños, niñas y adolescentes, a las casas de acogida para personas con discapacidad, adultos mayores, escuelas de formación de policía, escuela de formación de militares, centro de adolescentes infractores, centros especializados de tratamiento para personas con consumo problemático de alcohol o drogas, hospitales psiquiátricos. Sin embargo, su mayor enfoque ha sido durante estos años los centros de rehabilitación social. Es decir, hemos mantenido una visita constante, dado de que la problemática en Ecuador es recurrente en estos lugares, donde se ha podido observar que en los 5 últimos años no hemos podido ingresar como tal a los reclusorios. Sin embargo, a raíz de que se militarizó, hubo el último estado de excepción donde se militarizaron todos los centros de rehabilitación. Hoy hemos podido comprobar, ingresar y ver la situación de cada uno de los PPLs, personas privadas de la libertad. Entonces, estas acciones han sido por parte del mecanismo uno de nuestros ejes. Sin embargo, debo también resaltar aspectos como son el monitoreo de las protestas sociales y los informes a las comisiones de la verdad, registrando problemas en la aplicación de salvaguardas. También a través del mecanismo se asumió la atribución tutelar que ha venido continuo por las alertas de atención en situaciones de vulneración, sobre todo en PPLs relacionadas con su salud, riesgo, violencia sexual de mujeres embarazadas, de personas LGBTI, la situación de alimentación y atención especializada para aquellos hijos e hijas de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad hasta los 3 años de edad, y todo un seguimiento para todos estos a través de este mecanismo, incitando a las diversas entidades del Estado para la atención inmediata a fin de que salvaguardar sobre todo aquellos niños, niñas y adolescentes. También a través de este mecanismo se han planteado acciones de carácter constitucional en favor no solo de los reclusos, no solo de los adolescentes infractores, sino también a través de la creación de una contribución a la creación de política pública en favor de centros de rehabilitación y adolescentes infractores. El trabajo del mecanismo es bastante amplio y tiene esta autonomía. La directora del mecanismo solo reporta exclusivamente al defensor del pueblo. Las situaciones que más adolecemos nosotros es, por ejemplo, la falta de personal. No tenemos un personal adecuado, es muy deficiente, y la falta de recurso económico. Por el contrario, el trabajo del mecanismo es bastante amplio y se va fortaleciendo una vez más, y hemos venido con un trabajo continuo, sobre todo con el subcomité contra la tortura de las Naciones Unidas.
esto es un trabajo mancomunado. Sí me gustaría, para efecto de buenas prácticas, recoger de todos los mecanismos y de las INDH que cuenten con el mecanismo de la tortura, poder intercambiar información y poder también nutrirme de estas buenas prácticas y las que vean pertinentes por parte de Ecuador, también que sean acogidos por otros países, y mantener lo que siempre se trata en estos foros, mantener una unidad, mantener una misma dirección y poder aunar entre nosotros los esfuerzos necesarios a fin de contribuir para el mecanismo y el fortalecimiento como tal. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Quién? Perú. Voy a recomendar al conductor temas atento. Me pedí hace bastante tiempo. ¿Ya? Segundo, en Copenhague, y debo felicitar a la RINCA por enganchar un compromiso internacional, ¿no? En Copenhague tratamos estos temas por la particularidad de que muchas INDHs a nivel del mundo tenían en su seno a los mecanismos independientes de prevención de la tortura. Entonces, es un paso migratorio, porque al final cuando la ONU aprueba este mecanismo, lo que dice es que todos tienen que estar independientes y no necesariamente en el ámbito de la INDH. Entonces los países como Ecuador, Perú y otros, hemos adoptado un proceso de implementación desde el año 2006 en nuestro país, que ha ido fortaleciendo los mecanismos, pero con el sueño siempre que sea independiente, o sea, no que toda la vida esté en el seno de la Defensoría, sino que sea independiente. ¿Y por qué tiene que ser independiente? Porque hay una política de promoción, de prevención de la tortura, que es muy distinta a la intervención que tenemos a través de los programas de cárceles, ¿no? O de centros juveniles o de otros espacios donde lo ha señalado muy bien el colega de Ecuador, ¿no? Sino porque necesitamos desarrollar esos mecanismos que nos permite adelantarnos a la situación de agravio o de condición de vulnerado de las personas que puedan estar en situaciones difíciles. Le pongo un caso nomás, ¿no? Cuando intervenimos a través del programa de penales a las cárceles, siempre vamos acompañado de nuestro mecanismo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el tema de los internos, pero hay un espacio dentro de los penales que se llaman centros de meditación. Y esos centros de meditación son los que infringen algunas reglas al interior del penal, y al momento de infringir, la sanción es mandarlos al centro de meditación. Y cuando el nombre suena bonito, ¿no? O sea, centros de meditación, pero de meditación no tiene nada, porque son espacios de 2x2 donde puedes encontrar hasta 6, 8 personas. Entonces, ¿qué meditación puede ser eso, no? Y las condiciones son difíciles. O también en las carceletas del Poder Judicial, ¿no? Las carceletas del Poder Judicial, que son centros transitorios, no cuentan con las mínimas condiciones para que la persona pueda ser tratada con la dignidad de ser humano que corresponde de acuerdo a lo que dice y establece nuestra Constitución. Por eso es que ahora el día 11 de mayo en Costa Rica se está llevando a cabo el evento internacional de los mecanismos nacionales de prevención contra la tortura, el 11 de mayo, o sea, acá unos días más. Y una de las finalidades es su fortalecimiento a través de la ONU para que puedan ellos empezar a despegar bajo sus propias estrategias algunas acciones que son, si se quiere, mucho más transversales. Hay poblaciones y comunidades que no son atendidas y tienen una situación muy complicada al interior de los reclusorios, como es la población LGTBI, Cumas y otros, y donde la Defensoría del Pueblo del Perú ha apoyado al mecanismo para que se pueda hacer un gran estudio
sobre esos tratos y buscar de alguna forma un trato con la dignidad que ordena el tratamiento a los seres humanos de acuerdo a los protocolos y instrumentos de gestión que tienen estos mecanismos. Entonces, como RINCA, podemos abogar para que este proceso transicional pueda irse dando, fortaleciendo aún más el mecanismo independiente con el énfasis en la promoción y en la prevención de los derechos de los ciudadanos, que es lo más importante. Eso es mi aporte, señor presidente. Muchas gracias. Ahora sí, si no hay nadie antes. Bueno, yo agradecer primeramente la oportunidad de conocer el trabajo y los procesos que han estado liderando el grupo de trabajo. También quisiera aprovechar para agradecer nuevamente a RINCA y a GANRI por el apoyo que le dieron a la Defensoría de los Habitantes para poder asistir a la reunión en Copenhague. Realmente fue importante y quisiera compartirles por qué. Como parte del proceso de reforma, remozamiento de la Defensoría de los Habitantes en el marco de su aniversario 30, estamos en la discusión de una reforma a la ley constitutiva de la Defensoría de los Habitantes y como parte de esa discusión también estamos discutiendo acerca del rol de mecanismo. Por algunas dificultades que se habían desarrollado en la dinámica de trabajo entre el mecanismo y la defensa. Incluso, honestamente, por la visión de algunos directores de la institución, el mecanismo tenía que repensarse un poco el tema de la autonomía. Me quedó muy claro en la visita a Copenhague que el tema de la autonomía de la defensa, del mecanismo en Costa Rica no solo ay, de esta cosa no usarlas por sí. No solo resulta de importancia coyuntural, sino también histórica, ¿verdad? Porque Costa Rica, por el rol de ser de los primeros, la claridad con la que en ese momento se toma la decisión de hacer una desconcentración máxima, ¿verdad? Pero a nivel institucional eso implicaba una situación, una dificultad real de trabajo. Después de la reunión de Copenhague y de haber hablado con Carmen como parte de la subsecretaría y también las dinámicas de diálogo y el hecho de que estaba el director ejecutivo del mecanismo, pudimos llegar a un acuerdo y ahora hace 2 semanas llegamos a un acuerdo donde lejos de cambiar la ley del mecanismo, lo que vamos a cambiar, reformar el reglamento, ¿verdad? Entonces, establecer mecanismos más directos, más claros, más específicos de vinculación, de trabajo conjunto entre la Defensoría, toda la parte de defensa y el mecanismo desde la parte preventiva. Entonces, realmente eso, estas dinámicas realmente generaron un valor agregado a la Defensoría de los Habitantes, de forma de que podamos fortalecer el trabajo de la institución, mejorar el trabajo del mecanismo, garantizar su independencia, pero lograr continuar el trabajo que se está haciendo. Ahora estaba enviando la información al director ejecutivo del mecanismo felicitándolo porque en efecto estas acciones están resultando para la mejora del trabajo a nivel en Costa Rica y pues por supuesto que si se pueden establecer como buenas prácticas regionales con mucha más razón, pero sí creo que era importante visibilizar este esfuerzo que está haciendo la RINCA y que de verdad está teniendo efectos a nivel de nuestras naciones. Gracias. Hola. Sí, definitivamente, inicialmente el trabajo que ha realizado el grupo es importante porque es un acercamiento a las buenas prácticas, tiene diferentes insumos y es bueno reflexionar esta temática porque en el derecho comparado, en la experiencia de cada uno de los países, existen diferentes tipos de relacionamiento entre lo que es el MNP y una INDH, ¿no?
De hecho, algunos tienen un modelo independiente, otros tienen un modelo integrado, pero aún algunos dentro del modelo integrado tienen una relación muy particular, algunos un poco más de intersección, otros más aislados, como en el caso de Chile, que es básicamente una instancia muy independiente, pero en el caso boliviano, por ejemplo, hay una intersección mucho más funcional, de cooperación, se podría decir, justamente por las limitaciones presupuestarias, las dificultades que pueden existir en lo operativo. Es decir, hay varias formas que se pueden generar, digamos, en la convivencia al interior de una INDH y con la función del MNP. Es un proceso, creo, de rescate de información, de este rescate de las buenas prácticas que estamos realizando. Hay que profundizar mucho más todavía el trabajo de este grupo, que pues tiene la composición de varias defensorías y también de otras instancias que han sido invitadas. Consuelo, ¿querías decir algo? Sí, muy breve, pero sí reconocer los liderazgos de los grupos de trabajo. Es muy importante porque alientan a la participación, a la actividad, al compromiso. Lo hemos visto ayer con nuestro grupo de trabajo sobre población afrodescendiente, donde hay un trabajo constante, hay un compromiso de cada persona integrante de este grupo. Lo estamos viendo ahora con el grupo de trabajo de prevención de la tortura, que hemos logrado articular un compendio de buenas prácticas. Esto implicó mucho trabajo de sus colaboradores, muchos intercambios, ir y venir un documento, perfeccionándolo y sobre todo intercambiando y escuchándose unos a otros sobre las necesidades que tienen, los desafíos comunes que tienen. Así que desde la RINCA también reconocemos este liderazgo de este grupo de prevención de la tortura a través de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, y que esperamos va a ser también una herramienta para cada uno de ustedes. Ahí está concretado, es parte de su esfuerzo, de su trabajo cotidiano, está siendo ya publicado en nuestras redes y en nuestra página web, y estará para uso de cada una y cada uno de ustedes. Por supuesto, también Juan Ledesma comentó, hay algunas INDHs que no están formando parte de este grupo y pueden hacerlo, pueden sumar. Este compendio se va a perfeccionar, se va a ampliar con las buenas prácticas de ustedes. La comisionada Blanca comentó, no tenemos el mecanismo, sin embargo, tienen a personas responsables, muy conocedoras del tema, muy activas y que han estado en el grupo de trabajo aportando ideas, planteando estos contextos, ¿no? El caso de Argentina también no hay en la institución nacional el mecanismo, sin embargo, tienen un gran trabajo en materia de prevención que vale la pena escucharse a unos a otros. Así que yo lo único que quería hacer era agradecer y felicitar los esfuerzos de cada INDH en esta tarea. Sí, tiene la palabra, por favor, el compañero de Brasil. Buenos días a todas y todos. Yo quiero nada más que traer algunas experiencias, aportar información sobre el funcionamiento del mecanismo contra la tortura en Brasil. En Brasil hay un mecanismo nacional y hay mecanismos estaduales, porque Brasil como federación, los 27 estados federados cuentan con mecanismos estaduales. Algunos de ellos están forman parte de la estructura del poder ejecutivo o de poder legislativo estaduales. Y en el ámbito nacional, el mecanismo nacional forma parte del Ministerio de Derechos Humanos, que es el poder ejecutivo. Un gran desafío que los mecanismos estaduales y el nacional afrontan en Brasil es exactamente el tema presupuestario. Pese de tener autonomía técnica, no dispone de autonomía financiera ni presupuestaria. Y con esto, claro, a depender del gobierno de turno,
puede ser que haya un mecanismo más efectivo, menos efectivo. Desde la Defensoría Pública de la Unión de Brasil, lo que estamos haciendo es apoyar algunas situaciones, como incluso promoviendo demandas colectivas a favor del mecanismo nacional. En el gobierno anterior del expresidente Bolsonaro, la Defensoría Pública de la Unión promocionó una demanda colectiva exactamente para promover y para impedir que el mecanismo nacional pudiera ser desmantelado. Entonces, esa es la labor en temas de graves denuncias de violación de derechos humanos. La Defensoría Pública de la Unión tiene una actuación en conjunto con el mecanismo nacional y con los mecanismos estaduales. Según la ley brasileña, la Defensoría Pública de la Unión forma parte, es un órgano de ejecución penal, es decir, tiene que estar y hacer las fiscalizaciones, las investigaciones y hacer el trabajo en los centros carcelarios y todo lo que sean personas detenidas. Y aparte de eso, yo tengo ahí en la Defensoría una Secretaría de Actuación del Sistema Penitenciario Federal, exactamente para promocionar una política nacional, y dentro de ella está el tema de combate a la tortura. En el mes de marzo, inicio de marzo, recibimos el señor Morris, que es el relator especial para desapariciones forzadas en la Defensoría Pública de la Unión, la oficina de São Paulo, para una charla y también para poder progresar en una cooperación, un convenio para deliberar y establecer formularios de atención y formularios de denuncia. A ejemplo de lo que existe en la Procuraduría Penitenciaria de Argentina, también estamos tratando de incorporar a los defensores federales formularios específicos para combate a la tortura, porque como había dicho, la Defensoría Pública de la Unión, a ella también le compete actuar y hacer las fiscalizaciones en las cárceles, tanto estaduales como las cárceles federales. Y la última actuación nuestra, en conjunto con el mecanismo nacional, fue en el estado de Río Grande do Norte, que es la penitenciaria federal de Mossoró, y estamos actuando y en la medida de lo posible apoyamos su fortalecimiento en cuanto mecanismo. Y en ese sentido nuestra actuación siempre tiene que ver con la promoción, con la lucha a favor de los derechos humanos, y el combate a la tortura, y sobre todo personal, es esencial. El tema brasileño, Brasil cuenta con más o menos, son 700.000 personas detenidas, algunas ya cumpliendo condenas y otros son presos detenidos provisionales, y el tema que actualmente estamos lidiando es la actuación de perfilamiento racial y personas pobres, una gran cantidad de personas pobres que llegan a la cárcel, y cómo el sistema penal es un sistema racista y elitista, y estamos intentando desde la Defensoría Pública también abordar este tema y afrontar ese tema en conjunto con el mecanismo y también con el Ministerio de Derechos Humanos. Gracias. Muchísimas gracias. Definitivamente existe una variedad de prácticas y de normativa también que le hacen a cada uno de nuestros países. La base sin duda es el protocolo facultativo, ¿no? Y sin embargo el desarrollo normativo de cada uno de los países puede generar algunos avances, pero también a veces algunas controversias, como en el caso boliviano. El mecanismo de prevención a través de su normativa tiene la posibilidad de patrocinio, ¿no?, de los casos que tienen que ver con tortura, y eso se desmarca enteramente de la parte preventiva, ¿no?, salvo se entienda que el patrocinio pueda verse también en ese ámbito. Pero bueno, muchísimas gracias por la exposición del trabajo a Juan Ledesma, que es parte del grupo de trabajo que tiene que ver con prevención de la tortura. Vamos a hacer un break hasta las 11:20. Por favor, recomendarles
que estemos pues en el horario fijado. Vamos a dar inicio ya formalmente a la asamblea de la RINCA. Tenemos vamos a tener la conexión de algunas instituciones que no han estado presentes físicamente acá. Así que empecemos por favor 11:20 exactamente, para también hacer el relevamiento del quórum y todas las formalidades en esta asamblea. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en unos 20 minutos exactamente.